Bueno, pues buenas tardes. Iba a dar la bienvenida a esta casa, pero todos los que estéis aquí soy de la casa, con lo cual, bueno, ya sabéis, el Ateneo se ocupa de acoger y difundir cultura. Y este es el nexo de unión entre todos los que creemos en esta labor y que formamos parte de este Ateneo. Hoy nos convoca la sección de Ciencia de la Salud, de la que formo parte, así como la copresentadora o presentadora oficial, para hablarnos de un tema muy de actualidad. Es obesidad infantil, como veis, nuevas oportunidades de prevención. Nos la va a presentar el ponente, el doctor Bernardo Ferrit. Y cuando digo de actualidad me refiero a la cantidad de titulares y horas de emisión que este tema ocupa en los medios. A mi parecer, la mayor parte de lo transmitido es o deficiente en cantidad, porque solo se dan titulares llamativos, o en calidad. Y ante un mundo con cosas nuevas cada día, cada minuto, con opiniones contradictorias, y por qué no decirlo, intereses espurios, que también los hay, nos parece muy relevante dar una información veraz y pausada por parte de profesionales idóneos para satisfacer las preguntas que sobre nutrición y más en concreto obesidad infantil tenemos en general. Como presentadora del ponente y verdadera moderadora de la conferencia está Carmen Campos, que es compañera también de la sección de salud, psicóloga clínica y miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Es presidenta de la Asociación de Escucha a Menores en Dificultad, ADEAMED, y coordinadora del Grupo de Investigación del Niño y Adolescente en el Discurso Psicoanalítico. Trabajó como psicóloga de la Diputación de Cádiz y posteriormente en el Servicio Andaluz de Salud, en el equipo de salud mental de Jerez, con excedencia voluntaria en el 2000. En la actualidad se dedica al voluntariado en la asociación de la que hemos hablado antes, ADEAMED, y a la práctica privada como psicóloga clínica y psicoanalista. Gracias. Bueno, no hace falta, ¿no? Yo creo que estamos poco y se escucha. Para mí es un placer estar esta tarde aquí y agradecer a Bernardo que haya aceptado esta invitación. Creo que este tema, efectivamente, como nos has indicado, es un tema muy interesante que tiene muchas aristas también y muchas visiones, ¿no? Y que luego podremos también, creo, completar cuando en el mes de marzo se desarrolle el tema de los trastornos alimentarios, de los que yo hablaré, porque creo que muchas de las cosas que pasan luego también tienen que ver con cosas que Bernardo nos va a contar hoy, ¿no? Bernardo, ante todo, es un buen amigo. Lo quiero presentar así porque me honra tenerlo como amigo. Es un magnífico pediatra, trabaja en atención primaria desde el 1997 y actualmente está en la unidad clínica de gestión de Ribera en Puerto Real y se licenció en medicina y cirugía en el año 86, se doctoró en el 93. Su doctorado hizo un trabajo ya sobre nutrición en el embarazo y crecimiento fetal, o sea que ya este interés te viene de atrás, ¿no? Después, bueno, estudió su especialidad en pediatría en el Hospital Universitario en Puerto Real, ha sido profesor asociado de pediatría en la Universidad de Cádiz, no sé si actualmente continúa, y bueno, tiene formación extensa en el ámbito de la nutrición infantil, incluyendo un curso de posgrado que realizó en la Boston Medical School en 2016 y bueno, actualmente es co-investigador principal de un proyecto de investigación que nos va a hablar de él, creo hoy también, ¿no? Precisamente sobre la prevención de la obesidad infantil. Entonces, bueno, yo prefiero reservar todo lo que tenga que decir para el debate porque no quiero restar tiempo de la presentación, que sé que va a ser muy interesante. Sí, seguro. Lo que sí nos vamos a bajar para no estar con el cuello torcido para ver la diapositiva y ya luego si queréis nos subimos para debatir o nos quedamos ahí. Somos pocos, tampoco nos vamos a... Buenas tardes. Bueno, antes que nada dar las gracias al Ateneo por
darme la oportunidad de participar en el ciclo de conferencias que estoy y bueno, pasar esta tarde con vosotros hablando de un tema que nos interesa y al mismo tiempo un tema que nos preocupa, que es la obesidad infantil. Dar las gracias también a Carmen, nos conocemos ya hace bastantes años. Sí. Y bueno, darte las gracias por sugerirnos que podíamos venir a este foro para contar un poco el trabajo que estamos haciendo, lo conoces. Y así que nada, no dudamos un momento y aquí estamos. Yo vengo en calidad de pediatra de primaria, ¿no? Me ha convencido de que estamos en el sitio mejor para desarrollar intervenciones de prevención sobre la familia. Y además vengo, como han dicho ella, como investigador de un proyecto que estamos desarrollando en Puerto Real, en la zona básica de salud de primaria, desde hace un año, donde queremos valorar la efectividad de una intervención que desarrollamos durante el embarazo, los primeros 2 años de vida, sobre la prevención de la obesidad en los años posteriores de la infancia. El proyecto no es más que trasladar a la práctica clínica, ponerlo directamente en la consulta, todo un cuerpo de conocimiento que ha ido cogiendo forma en los últimos años y que se desarrolla con un eje central sobre el concepto de programación temprana. O sea, ahora vamos a ver el concepto, desarrollaremos un poquito el tema, hablaré al final de cómo estamos llevando a cabo, o sea, cómo se puede llevar todo este conocimiento a la práctica clínica, y todavía es pronto para ver los resultados, pero yo quiero transmitiros mi convencimiento y la ilusión de que hay cosas nuevas que se pueden hacer y que pueden funcionar. Yo creo que tendríamos que empezar por situar la importancia real de la obesidad. Armando y lo ven. Bueno, son los datos del estudio Aladino 2015. El Ministerio de Sanidad hace un estudio de prevalencia cada 2 años, desde el año 2011. Los resultados son parecidos casi todos los años, 2011, 13, 15, el 17 todavía no están los datos. Vemos que es más frecuente en los niños, un 20% frente a un 15% en las niñas, y hay una ligera tendencia descendente. Este 41% de exceso de peso en la población infantil entre 6 y 9 años, en el año 2011 era el 45%, ahora estamos en el 41%. Aún así son cifras preocupantes. 41% de la población infantil entre 6 y 9 años tiene exceso de peso. Lo más reciente que he encontrado, este trabajo publicado, lo hizo el Observatorio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, lo publicó en 2017 y nos da unas cifras parecidas, por lo cual estamos alrededor del 40%, un poco más o un poco menos, y depende también del área geográfica a la que nos refiramos. Pero no es solamente importante por el número. En un informe de la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en el año 2016, la obesidad se marca como una de las 3 áreas clave de problemas nutricionales del siglo XXI, y se marca a la misma altura que las consecuencias del cambio climático, el envejecimiento de la población y la obesidad. Y nos dicen que sobre todo la obesidad en los jóvenes, y que por eso se espera un aumento masivo de casos de diabetes tipo 2 en los próximos años en Europa. Es decir, no solamente por el número, es por las consecuencias a medio y largo plazo. Pero es que también la edad donde estamos viendo obesidad en las consultas de pediatría cada vez es más temprana. Antes la obesidad se refería a escolares y adolescentes, ahora estamos viendo ya cifras en España, todavía no, esto es un trabajo de 2014, 7,5% de exceso de peso entre 6 meses y 3 años, pero en Estados Unidos están ya en un 35% de exceso de peso entre 2 y 5 años. Y si no hacemos nada, vamos a eso. Por lo cual tenemos tasas de prevalencia excesivamente altas,
importancia por las complicaciones a medio y largo plazo y una patología que aparece cada vez en edades más tempranas. Por lo tanto, esto nos tiene que hacer pensar que tenemos que darle un cambio de enfoque en el acercamiento, no sale bien, un cambio de enfoque en el acercamiento que hacemos al problema. El enfoque clásico es, por un lado, la obesidad se debe a una variabilidad genética, con lo cual es genético, no puedo hacer nada, tampoco es mi responsabilidad, y por otro lado, a estilos de vida que una vez que se instauran en la sociedad o en las familias son muy difíciles de modificar. Pero en los últimos años, este cuerpo de conocimiento que decía antes nos regala y nos ofrece una herramienta que no hemos tenido hasta ahora, que es el concepto de programación temprana. La programación temprana la podemos definir como un proceso por el cual una exposición en unas etapas tempranas del desarrollo a una serie de factores externos es capaz de producir modificaciones permanentes en el individuo que van a influir sobre su salud en el futuro. Lo que hagamos en etapas tempranas del desarrollo no se va a ver ahora, se va a ver después, pero ya se queda en la programación hecha. Tanto si la programación es buena, es correcta o no. Por lo cual esto tenemos que verlo siempre como una oportunidad nueva de prevención. Esto lo recoge por primera vez la OMS. La OMS crea en el año 2014 la Comisión para la Erradicación de la Obesidad Infantil. En el año 2016 da el primer informe y en el primer informe ya dice que hay una serie de factores vinculados con el desarrollo que modifican desde antes de nacer y durante el primer año de la vida, que yo extendería al segundo, tercero, tanto la constitución biológica del individuo como su comportamiento, y que eso hace que crezca con un mayor o menor riesgo de ser obeso. Cuando hablamos de prevención, yo creo que es interesante ir al final, cuando ya la patología está desarrollada, y recorrer en sentido inverso el camino que ya ha llevado a la situación. En el caso de la obesidad no tanto para ver las causas, ya sabemos que la obesidad es multifactorial, pero sí para identificar una serie de etapas críticas que se reconocen tanto el Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría en 2006, la OMS en el informe de 2016, el Grupo de Investigación de Zaragoza en un artículo de 2017. Hay una serie de etapas críticas del desarrollo relacionadas con la obesidad infantil. Y hemos visto que la aparición del exceso de peso en los niños va siendo cada vez en edades más tempranas, por lo cual lo lógico es buscar qué es lo que pasa en el primer periodo crítico que se corresponde al periodo de los 1000 días. Los 1000 días, que es el embarazo y los primeros 2 años. ¿Qué es lo que pasa en estos 1000 días, el primer periodo crítico? Pues tenemos un ambiente obesogénico que a través de una serie de factores socioeconómicos, estilos de vida, influyen ya desde antes del embarazo, porque condicionan en parte la situación nutricional con la que la madre y el padre también, que influyen, llegan al inicio del embarazo, también durante el embarazo y a lo largo de los primeros 2 años, pero también a lo largo del resto de la infancia, con lo cual esto no sería diferente de lo que ocurre en cualquier otro momento del desarrollo, pero sin embargo sí hay un hecho diferencial en el periodo de los 1000 días. Es que aquí se produce la programación, tanto la genética como la programación temprana. Recuerdo el concepto. La programación temprana es un proceso por el cual una exposición en etapas tempranas del desarrollo a una serie de factores externos, que a partir de ahora los llamaremos factores de programación o factores de programación temprana, son capaces de producir modificaciones permanentes en el individuo que van a influir sobre su salud en el futuro. Y estos factores de programación temprana, en función del momento en que actúan, lo podemos
dividir en gestacionales, ahora lo veremos mejor, gestacionales o postnatales, los que actúan entre los 0 y los 2 años. La programación, hemos dicho que en los 1000 días se produce tanto la programación genética como la programación temprana. En el acercamiento clásico al problema de la obesidad, a la genética se le da una importancia excesiva. Actualmente se considera que no influye más de un 20-30% sobre el total de la programación metabólica y el resto se debe a la programación temprana. Actualmente conocemos 3 mecanismos de programación temprana. El primero son modificaciones en la composición corporal a largo plazo, que pueden ser desde disminución del número de células beta en el páncreas, por lo cual está disminuida la reserva insulínica, disminución del número de nefronas, con lo cual la función renal está disminuida y hay más riesgo de hipertensión posterior, alteraciones de la pared vascular, alteraciones neuronales y un aumento de la proporción de masa grasa en el cuerpo. Esa es la que nos interesa porque vamos a ver que muchos de los factores de programación actúan a través de ese cambio en la proporción del cuerpo en cuanto a una mayor proporción de masa grasa frente a la masa magra. El segundo tipo de modificación a largo plazo es hormonal y tiene que ver pues, que niveles elevados de glucosa, leptina, insulina y GF1 son capaces de alterar la regulación del centro que controla el apetito y el gasto energético. Por lo tanto, hay una parte de nuestro apetito y de nuestra necesidad o facilidad de hacer ejercicio que está programada desde el embarazo. El segundo de los mecanismos sería un envejecimiento celular acelerado a través de mecanismos de acortamiento de telómeros, ¿vale? Y el tercero, si me voy a parar un poquito más, y además yo creo que nos tenemos que quedar con el concepto de epigenética, porque lo vamos a ver mucho en los próximos años. Los mecanismos epigenéticos se refieren a que una serie de factores de programación, sin modificar la secuencia del genoma, no se tocan las secuencias del ADN, son capaces de hacer modificaciones en la expresión de los genes y que eso es heredable a la siguiente generación. Entonces son mecanismos que a través de metilación de ADN, de metilación o acetilación de histonas, a través del ARN no codificante, son capaces de activar o inactivar genes. Los silencian o los expresan, los apagan, los encienden. Y eso, sin modificar el genoma, es capaz de modificar la expresión del genoma. Este periodo de plasticidad de programación es sobre todo durante el embarazo y los primeros 2-3 años de la vida. Por tanto, hasta ahora siempre nos habíamos preocupado que los niños tuvieran un buen desarrollo físico, que tuvieran un buen desarrollo cognitivo y que tuvieran un buen desarrollo del sistema inmune. Pero actualmente tenemos que añadir un cuarto aspecto del desarrollo sobre el que tenemos que preocuparnos desde las primeras etapas del desarrollo, que es la programación. Tenemos que preocuparnos porque los niños tengan también una correcta programación metabólica. Aunque se habla por facilidad conceptual del periodo de los 1000 días, que incluiría el embarazo en los primeros 2 años, también influye un poco antes de la concepción, porque influye sobre la situación nutricional de los padres, más de la madre, y sobre lo que ocurre en los padres en el momento de producción del óvulo o del espermatozoide que después va a dar lugar al niño. Por lo tanto, tiene también un periodo preconcepcional y después tampoco es que se termine bruscamente esa plasticidad a los 2 años, sino que a partir de los 2 años va disminuyendo la capacidad de modificar la programación. Entonces, resumiendo un poco, hay una serie de factores de programación
que durante el periodo de los 1000 días, a través de mecanismos de modificación de estructura de órganos, de respuestas hormonales, de envejecimiento celular acelerado o de mecanismos epigenéticos, son capaces de desarrollar una programación. Si la programación es correcta, nos facilita, nos da recursos para llegar a ser adultos sanos. Si la programación es incorrecta, nos facilita ser adultos con más facilidad de tener enfermedades crónicas. Porque esto yo estoy hablando hoy de obesidad, pero veremos luego que también se refiere al conjunto de enfermedades no transmisibles. Son las enfermedades crónicas, obesidad, hipertensión, dislipemia, trastornos mentales también se han incluido. Hasta aquí una primera parte. Son muchos conceptos nuevos. Si hay alguna duda, como somos pocos, alguna pregunta, se interrumpe. Y si no, sigo. Vale. Esta es una excursión recomendable. Al dolmen del Gastor. Y se sube un poquito más y tenemos una vista del embalse de Zahara y del Rizapá preciosa. Seguimos. Los factores de programación gestacionales, postnatales, hasta los 2 años, y después un grupo de factores que, sin ser factores de programación temprana, sí es verdad que son hábitos, estilos de vida, que también hay que aprenderlos no solamente desde que el niño nace, desde antes. La variedad de sabores, los ritmos de sueño, todo eso se empieza durante el embarazo. Y por lo tanto, si queremos trabajar en el periodo de los 1000 días, tenemos que trabajar también con estos factores que se llaman, en la literatura le llaman factores modificables o educables tempranos, y también tenemos que trabajar con ellos al mismo tiempo. Vamos a empezar viendo los gestacionales. El índice de masa corporal de la madre al inicio del embarazo es uno de los factores que en todos los estudios ponen como uno de los más importantes que van a condicionar el mayor riesgo de obesidad infantil posterior. Y esto es lo que nos hemos encontrado en el grupo control que hemos recogido en el estudio. La población de Puerto Real, la mitad de las madres inician el embarazo con excesos de peso. Por lo cual la mitad de nuestros niños ya tienen un factor de programación, de regalo. Si comparamos con estudios de Gran Canaria, es verdad que son 5 años antes, y puede ser, pero bueno, pasamos del 50 al 42, del 42 al 27 cuando es un estudio del área de Zaragoza. O sea que si el problema es importante, en nuestra zona parece que es todavía más importante. Un estudio multicéntrico reciente dice: los factores clave de riesgo de obesidad infantil son el índice de masa corporal de los padres, de los dos, y el aumento de peso en el embarazo. Y dentro de los dos padres, lógicamente se comprueba que el de la madre está aquí en un 23 frente a un 16% del padre. Y esto hace pensar que, lógicamente, una parte de ese riesgo se debe no a la genética, que tendría que ser el del padre, sino que una parte de ese mayor riesgo que le traslada la obesidad de la madre al niño es a través de una serie de mecanismos que se producen intraútero, que serían los mecanismos de programación temprana. Hasta ahora, la relación de la obesidad de la madre o el exceso de peso de la madre con el exceso de peso del niño en la infancia se había vinculado a través de un mayor peso al nacimiento. Pero lo que se ha visto es que, más que un mayor peso al nacimiento, lo que hay es una diferencia en la composición corporal. Madres con un índice de masa corporal por encima de 25, lo que tienen es una mayor proporción de masa grasa, que veíamos que era uno de los factores de programación por modificación corporal permanente a largo plazo. Por tanto, la relación del índice de masa corporal de la madre sería a través de un aumento de la masa grasa del recién nacido y no solamente por el valor absoluto del peso.
El segundo de los factores más importantes es el aumento de peso durante el embarazo. Es cierto que conforme la madre entra en el embarazo con un índice de masa corporal más elevado, normalmente, y nosotros lo hemos visto y la bibliografía también nos lo dice, incrementa menos de peso. Por lo cual tendríamos que hablar del factor como un aumento de peso excesivo durante el embarazo, en función de unos límites de normalidad que son aceptados internacionalmente y propuestos por el IOM. Entonces, el aumento de peso excesivo de la madre durante el embarazo se ha relacionado también con un mayor peso de recién nacido, pero se ha comprobado que la relación se mantiene a los 3-4 años, incluso se perpetúa a la adolescencia. Por lo cual, una ganancia de peso excesiva en el embarazo también es un factor de programación de obesidad. Pero no es lo mismo el incremento de peso en el primer trimestre, el segundo o el tercero. La ganancia de peso del primer trimestre del embarazo es más importante que la del segundo o el tercero. A su vez, la obesidad de la madre se asocia también a otros factores que también están relacionados con la obesidad infantil. Esta es una noticia del suplemento del País del año 2016. Parir por cesárea puede convertir a su hijo en obeso. Sí, tal cual. Esto, bueno, está claro que no es. Y esto se debe a una serie de estudios que relacionaban el tipo de parto con el mayor riesgo de obesidad y que lo relacionaban con que el parto por cesárea impedía que el niño tragara el líquido del canal del parto y por lo tanto la implantación de la flora intestinal desde el recién nacido no fuera correcta. Ese era el planteamiento. Pero hay un estudio de un grupo de investigación que se publica en 2018, muy reciente, y dice que no, que el tipo de parto no cambia el índice de masa corporal del niño en un estudio que hacen de seguimiento hasta los 5 años. Entonces, en principio el parto por cesárea parece que no es un factor de programación. La obesidad de la madre también se asocia a un menor inicio de lactancia y menor duración de la lactancia, a las dos cosas. Y se sabe que cuanto más dura la lactancia, más factor de protección supone frente a la obesidad infantil, de forma que si dura hasta los 3 meses, un 19%, si dura hasta los 6 o a los 9, pasa un 24 o un 33%. ¿Y qué encontramos? Pues nosotros encontramos que debe ser porque las matronas que tenemos allí son las más pesadas del mundo y las madres empiezan con lactancia, independientemente de su peso, pero sí es verdad que las madres con obesidad a los 6 meses, muy pocas ya mantienen la lactancia, en comparación con las madres que no tienen un índice de masa corporal por encima de 30. Por lo cual sí, la obesidad de la madre se asocia con una disminución de la lactancia que a su vez les protegería frente a la obesidad infantil. El tabaquismo se ha identificado como un factor de riesgo independiente de otros y que multiplicaría por 1,5 el riesgo de obesidad de los niños. Se ha discutido mucho el mecanismo, que podría ser una disminución del crecimiento del feto y un crecimiento de recuperación muy rápido después del nacimiento, una peor calidad y duración de la lactancia por efecto directo de los tóxicos del humo, pero parece que el mecanismo más importante es que la nicotina actuaría directamente sobre el centro regulador del apetito en el hipotálamo y dificultaría su regulación correcta. De forma que cuando el niño nace, pues como se deja de fumar y le cuesta más regular el apetito. La desnutrición, tanto el exceso de nutrición como el déficit de nutrición, los dos se han identificado como factores de riesgo de obesidad infantil
y también la desnutrición, la hambruna de la madre. Esto es un estudio que se hizo con madres que sufrieron una hambruna al final de la Segunda Guerra Mundial y se siguieron durante 40, 50 años a los recién nacidos. Nosotros no tenemos, afortunadamente, situaciones de este tipo, pero sí tenemos desnutriciones selectivas. Entonces hay una serie de nutrientes, de vitaminas, de minerales, que vemos que a través de todos los mecanismos de programación que hemos visto, mecanismos epigenéticos, crecimiento fetal restringido, modificaciones morfológicas corporales, alteraciones hormonales, el estrés oxidativo y apoptosis está relacionado con un envejecimiento celular acelerado. Tenemos todos los mecanismos de programación de forma que disminuye el número de cardiomiocitos de la pared cardíaca, disminución del número de nefronas, disminución de la secreción de insulina y la reserva de insulina y aumento de masa grasa. Y este tipo de mecanismos de programación está relacionado no solamente con obesidad, sino con la mayoría de las enfermedades crónicas que tenemos después en la vida adulta. Y dentro de las deficiencias de vitaminas, yo quiero insistir un poquito en el déficit de vitamina D. La vitamina D, que actualmente ya se va llamando la hormona D, porque hace funciones por todo el cuerpo y funciones mucho más amplias de lo que se le suponía inicialmente. Solamente el 37% de las madres inician el embarazo con niveles correctos de vitamina D. Y los grupos de mayor riesgo son las madres jóvenes por debajo de 25 años y las madres con obesidad. De forma que actualmente hay recomendaciones tanto de organismos internacionales como de organismos nacionales a través de la SEGU de suplementación con 400 unidades internacionales al día durante todo el embarazo. Hemos visto que los factores gestacionales que influyen sobre la programación son la obesidad, incremento de peso, diabetes, desnutrición, tabaquismo, cesárea no, pero está ahí. ¿Y qué podemos hacer con eso? Así a grosso modo, pues dieta y ejercicio, dieta adecuada de ejercicio, dieta adecuada de ejercicio, dieta adecuada de suplemento y la eliminación de los tóxicos. El segundo grupo de factores de programación son los factores postnatales. El primero de ellos es una ganancia excesiva de peso en los primeros meses de vida, sobre todo los primeros 4 o 6 meses, también hasta el año, pero los primeros 4 o 6 meses es muy importante que el niño no tenga un incremento de peso y que vaya cruzando la curva de percentiles. El segundo es la introducción precoz de la alimentación complementaria. La alimentación no láctea es la alimentación complementaria, sea fórmula, sea leche de la madre. La alimentación no láctea antes de los 3 meses está comprobado que está relacionado no solo con obesidad, sino también con infecciones del tracto gastrointestinal, infecciones respiratorias, con eczema y con una mayor frecuencia de alergias alimentarias. Entre los 3 y los 4 meses no hay evidencia científica de que esto sea así, pero es que no le hace falta. Si no le hace falta introducir alimentación complementaria y puede tener riesgo, no lo hacemos. ¿Y por qué no hace falta? Porque hasta los 6 meses el aporte energético de la leche de la madre es suficiente para cubrir la necesidad. A partir de los 6 meses ya se queda insuficiente y tenemos que complementar. No quitar el pecho, sino que vamos poco a poco complementando, y a partir del año es cuando la alimentación complementaria ya supone un mayor aporte de energía que la leche de la madre. La lactancia dijimos que era un factor de protección frente a la obesidad infantil y que estaba proporcionada a la duración de la lactancia. ¿Y qué mecanismos de protección tiene? Pues tiene un menor contenido en proteínas. Ahora veremos qué pasa con las proteínas en el primer año. El hecho de dar el pecho te permite regular la ingesta mejor porque come más lento.
da tiempo de que lleguen las señales de saciedad, tienes que trabajar un poco más. Tiene una menor tasa de crecimiento en el primer año. Si le estás dando el pecho, se acepta socialmente que no tienes que introducir la alimentación complementaria tan pronto. Te permite transmisión, la madre a través del pecho le está transmitiendo lactobacillus, con lo cual le está favoreciendo una implantación de flora intestinal correcta, y porque también le está transmitiendo los sabores de la dieta de la madre, con lo cual facilita que cuando el niño va a empezar con fruta, con verduras que normalmente no le gusta, ya reconoce los sabores porque los ha tomado tanto a través del líquido amniótico en el embarazo como a través de la leche. El exceso de proteína láctea en el primer año de vida es uno de los factores que más claramente se han relacionado con la obesidad infantil. La cantidad de proteína de la leche de cada especie va en proporción al tiempo que necesitan en doblar el peso. Un niño dobla el peso a los 4 meses, aproximadamente el peso de nacimiento, la oveja a los 10 días. La oveja tiene 5,5, la madre tiene 0,9. Entonces, el contenido de proteínas en la leche es un factor de crecimiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando no damos el pecho? La madre produce una cantidad de proteína al inicio de la vida del niño, que tiene una tasa de crecimiento muy alto. El recién nacido al principio crece 1 kilo por mes, el primer mes, el segundo mes, el tercero ya crece 800, después 600, va bajando la tasa de crecimiento y va bajando la concentración de proteína en la leche de la madre. De forma que a los 3 meses ya están en 1,5, 1,3, 1,5 y a partir de los 6 meses 1,1, 1,1. Cuando damos leche de fórmula mantenemos la misma concentración de proteína siempre, independientemente de las necesidades del niño. Este exceso de proteína láctea en el primer año se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad infantil. Yo sigo dando leche, me adapto. ¿Qué sabemos de las proteínas? Que las proteínas que necesitan los lactantes por kilo de peso corporal disminuyen conforme el niño va cumpliendo meses. Que una fórmula con un contenido mínimo que existen actualmente en el mercado, las que menos tienen 1,8, incluso esas, a partir de los 3 meses, dan un aporte excesivo de proteína. Y que ingesta alta de proteína en los primeros meses, en el primer año, está relacionada con un mayor riesgo de obesidad. Estas son las fórmulas del número 1, las fórmulas de inicio están entre 1,8 y 2,2. Esto es reciente porque ahí ya, antes había una sola marca que la bajó, ahora ya hay 4 marcas en el mercado que tienen las proteínas entre 1,8 y 1,9 y son las que están más bajas. Las leches de continuación están entre 1,8 y 2,6 y las leches de continuación de las leches de crecimiento del número 3 pues están hasta 3,4. Con lo cual está bien que demos leche, no demasiada leche y buscando siempre una leche que tenga un contenido en proteína. Este es el estudio básico que relacionó el exceso de proteína en el primer año con un mayor riesgo de obesidad posterior. A los 2 años ya tenía una mayor proporción de masa grasa, se mantuvo a los 6 años, mayor proporción de masa grasa, que es el mecanismo principal de producción de la programación. A los 6 años tenía el riesgo de obesidad aumentado en 2,5 por 2,5 y este riesgo se mantenía a los 11 años y se confirma el efecto de programación, porque estos niños lo único que se hizo diferente uno de otro es dar una leche con mayor o menor cantidad de proteína el primer año. Después del primer año cada niño hizo lo que su familia decidió. Se quitó del estudio, cada uno hizo y se hizo el seguimiento. Y esa diferencia en el aporte de proteína del primer año se mantuvo por la programación hasta los 11. Por lo tanto,
una fórmula con un menor contenido en proteína es deseable como mínimo para los hijos de madre con obesidad, con exceso de peso y, en mi opinión, para todos. El déficit de vitamina B, que ya vimos que la mayoría de las embarazadas entran en el embarazo con déficit de vitamina D. Pues el déficit de vitamina D al final del embarazo, en la semana 34, se asocia con recién nacidos con menor masa grasa, pero después hay una recuperación y mayor masa grasa a los 3 años. Por lo cual la vitamina D también influye en la composición corporal, y vemos que a los 3 años, niños con niveles más elevados de vitamina D tenían una composición corporal con una mayor proporción de masa magra. Lo cual es una razón más, no es la única, para hacer las recomendaciones de todas las sociedades científicas que hay en España, Grupo de Lactancias Maternas, Grupo Prelinfal, Comité de Nutrición de la Federación Española de Pediatría, de suplementar con 400 unidades internacionales de vitamina D a los recién nacidos durante el primer año. Entramos ya en los factores no de programación, factores educativos, modificables, sueños, saciedad, control de sabor, estilos de vida. La saciedad, cuando el niño empieza a comer, aparece no antes de los 15-20 días. Los lactantes, si nosotros los dejamos que coman a demanda, ellos saben la cantidad total de calorías que tienen que comer, en función de sus necesidades de crecimiento. ¿Y qué es lo que no se debe hacer, que se hace mucho? Insistir que se termine en el biberón, porque da pena que lo tire. Dar alimentos de mayor densidad calórica por la noche para que no se despierte. Usar el sabor dulce como calmante. ¿Por qué? Porque te programa el sabor dulce, y después son niños con preferencias por el sabor dulce. La utilización de estimulantes del apetito, eso afortunadamente ha desaparecido prácticamente, aunque de vez en cuando alguna abuela te lo pide. Distraerlos durante la comida para que coman sin darse cuenta. El niño tiene que ser consciente del acto de comer. O dar los biberones mientras duermen, porque no aprenden, se despiertan sin hambre y no saben por qué, no son capaces de regular sus señales endógenas de apetito y saciedad. Entonces yo les digo a las madres siempre que usted decide lo que su hijo come, pero respete su hambre. El niño decide cuánto come. Sobre el sueño, bueno, el feto no produce melatonina, el cerebro del feto no produce melatonina, se la pasa a la madre. La placenta es una de las principales productores de melatonina en el embarazo. Y si la madre tiene hábitos de sueño correctos en el tercer trimestre del embarazo, eso ya está ayudando a regular el ciclo de sueño del niño antes de que nazca. Y una vez que el niño nace, ayudamos también jugando con los ciclos de luz. El triptófano, que es un aminoácido de la dieta normal, si tenemos luz se transforma en serotonina, nos da vigilia, nos activa, y si no hay luz se transforma en melatonina y nos da sueño. Entonces durante el día hay luz aunque el niño esté dormido, durante la noche cuando queramos que el niño empiece a coger los ritmos de sueño, está sin luz aunque esté despierto. Y eso le ayuda a regular. En algunos estudios dicen que los niños solo con una hora más, el que duerme poco, no el que duerme 12 horas no tiene que dormir más, pero el niño que duerme pocas horas, solo una hora más de sueño disminuiría un 36% la probabilidad o el riesgo relativo de que el niño presente obesidad. Otros factores asociados a la alimentación, el control de la alimentación de la familia en cuanto a las normas rígidas, si están pendientes de las necesidades del niño y no de que el niño coma como los padres quieren o creen que tienen que comer. Tampoco el que es demasiado consentidor ni permisivo. La lactancia a biberón, aunque sea con leche de la madre, también. ¿Por qué? Porque el biberón siempre va más rápido y no da tiempo de que lleguen las señales de saciedad. Entonces el niño siempre come más. Otro factor relacionado con estilos de vida, comida en familia,
más de 10 horas y media, estamos hablando ya de 4 años, más de 10 horas y media de sueño a la semana, menos de 2 horas de pantalla, son cosas que porque esto que parece que son 4 años, son lactantes que están con las pantallas para distraerlos, para dormir. La madre viene muy contenta, le he puesto el dormitorio nuevo a mi hijo recién nacido y le he comprado hasta un plasma. Te queda así, o sea, se lo pone, el niño duerme. Ahora, ¿quién se lo quita? En el momento que se lo quita se despierta y mientras se duerme pasa horas viendo. O sea, esto no es solamente en los niños de 4 años. Y todo esto condiciona un mayor riesgo de obesidad. ¿Vale? Esto es un poco más lejos, esto es Kenia, pero también es una foto muy relajante de Kenia, de un viaje que fue muy bonito. Hemos visto entonces el concepto de programación temprana, hemos visto los factores de programación temprana y ahora ¿qué hacemos con esto? Porque esto está muy bien, te lo estudias, te lo aprendes y te gusta mucho, y ahora ¿qué hacemos con esto? Pues hay que preguntarse 3 cosas. Es decir, ¿cómo podemos decidir sobre qué factores actuamos? Porque estos son muchos. En una consulta de pediatría no podemos hablar nada más de todo, o sí. ¿Cómo podemos decidir sobre qué factores o cuáles son los factores más importantes para hacer una estrategia de prevención? Este es un artículo, hay 2 más, pero como este es español y es reciente, porque se ha publicado en el año 2018, donde ve el efecto sobre el riesgo de obesidad infantil en función del número de factores de programación que se acumulan. Y vemos que 0 o 1, 0 o 1 no es diferencia. Pero a partir de 1, 2, 3, 4 o más de 4 va aumentando el riesgo y se multiplica hasta por 7. En función de la acumulación de factores de programación. Y eso no se ve con 2 años, no se ve con 4, se ve con 6. ¿Por qué? Porque el efecto no es ahora, el efecto no es en los primeros años. Te programas y aparece después. Y aparece sobre todo en la edad del rebote adiposo, que lo hace precoz. Entonces yo creo que la respuesta a la pregunta ya está clara. ¿Cuáles son los factores que tenemos que controlar? Debemos controlar todo. Porque somos conscientes de que no podemos controlar todos los factores de programación, pero sí somos capaces de disminuir el número de factores. Y si conseguimos disminuir el número de factores que se acumulan en un niño, estamos disminuyendo el riesgo de obesidad. Con lo cual hay que intervenir sobre todo. ¿Y el momento cuál es? Cuanto más temprano. Las estrategias de prevención tienen que ser lo más precoces posible siempre. Antes de que pase al ciclo vital, antes de que esa niña tenga hijos y transmita los mecanismos epigenéticos de programación que son heredables. Hay que actuar pronto. Si actuamos pronto, el esfuerzo da resultados, el riesgo es muy bajo. Si empezamos a actuar en el adolescente o en el adulto, pues la disminución que conseguimos del riesgo es muy poca. Y bueno, y la tercera es cómo. Pues para contestar a la tercera hemos desarrollado un proyecto que es el que estamos desarrollando desde hace un año en Puerto Real. Teníamos claro que tenía que ser un proyecto realista. O sea, no puedo ir a hacer visitas domiciliarias con personal contratado para ver cómo le da el pecho y ver cómo come. Tiene que ser una cosa que después sea posible llevarla a la práctica clínica. Tiene que ser desarrollada en primaria. El hospital aquí no interviene. Tiene que ser asumible por los profesionales de primaria, porque estamos ya hasta aquí y no nos pueden poner más. Apoyada y dotada por la administración, todavía estamos esperando, integrada en la práctica clínica, tanto de los controles del embarazo como de los controles de salud infantil, los niños sanos, y si se demuestra que en eso estamos, que es efectiva, que pueda, al estar integrada en la estructura del Servicio Andaluz de Salud, de los programas que ya existen, la podamos generalizar y trasladar a los centros. Y para eso es fundamental crear un equipo multidisciplinar
con matronas, enfermeros, pediatras, médicos de familia, con formación continua y que estemos todos diciendo el mismo mensaje desde el principio. Por tanto, la efectividad de la intervención pues va a ser siempre mayor cuando la plasticidad de la programación sea máxima. Y eso pasa antes del embarazo, durante el embarazo, los primeros años, y después se va perdiendo poco a poco. Y además, si integramos estas intervenciones dentro del ciclo vital, lo que se llama estrategia del ciclo vital, y trabajamos en el embarazo, trabajamos los primeros 1000 días, pero después seguimos controlando a los niños, a los adolescentes. Nos encontramos siempre este hueco. No hay consejo nutricional en los adultos. En los niños damos mucho, en los pediatras. Después se queda ahí como una zona, y esto es muy importante porque dependiendo de eso, las madres van a llegar con una situación nutricional al siguiente embarazo mejor o peor, y ya vemos que llegan mal. Entonces es muy importante la situación nutricional con la que la madre empieza el embarazo. Esto es un esquema del trabajo de la matrona, de la parte prenatal. En la primera visita ya se introduce el concepto de programación temprana en las embarazadas. Si presenta algún factor de programación se deriva al taller 1 y si no, a las visitas rutinarias. Y en cualquier momento, bien porque la madre quiera, le interese o porque aparezca algún factor de programación, se le cita directamente al taller 1. El taller 2, yo creo que es el que se hace siempre en todos los centros de salud, y dentro del taller 3, la sesión 3 es un taller de preparación del recién nacido, darle consejos a la madre respecto al recién nacido. Y ahí también hacemos, esta es la hoja que le damos en la primera visita. Le damos una hoja con recomendaciones generales del embarazo, pero ya introducimos el concepto de programación temprana. En el taller 1 hemos preparado una presentación muy cortita de 10 minutos de PowerPoint, se la ponemos a las madres, y el resto del tiempo, ¿vale? Esta es la primera de la presentación, y el resto del tiempo se dedica a hacer, en función de eso, a hacer propuestas de mejora individualizadas de cada una de ellas. Las apuntan y se las llevan a casa en el reverso de esta hoja. Esta hoja se la llevan ellas para que recuerden. Hay aquí un par de enlaces, una campaña de los 1000 días del Ministerio de Sanidad, una campaña de UNICEF, y el reverso tiene para las anotaciones personalizadas que cada madre tiene que hacer en función de lo que se le ha dicho. Este es el taller 3, también se le hace una presentación cortita de PowerPoint donde se le habla de lactancia, de vitamina D, de apetito, saciedad, del aumento de peso rápido, que no tengan prisa en que el niño coja peso, del sueño, del apego. Se lleva bueno, no sale en la otra. Es el anverso y reverso de la hoja que se llevan en relación con el taller 3 de preparación de recién nacido. Y esta es la parte que empezamos los pediatras. Si hay factores de programación, le insistimos la importancia de que por lo menos lo que podamos hacer entre 0 y 2 años, que se preocupe mucho de no sumar, de no acumular nuevos factores de programación. Y si no los tiene, pues la importancia de no tenerlos. Visitas de pediatría, visitas de enfermería, tenemos sesiones periódicas para hacer formación continua. Las madres ya le dicen que bueno, que está muy bien que todos le demos el mismo mensaje, es más creíble también. Esta es la hoja que le damos de recién nacido. Aquí están, a ver si sale, sí. Aquí están los factores de programación que traen, los que vamos a tratar, y aquí están más desarrollados. Y bueno, estos son las señales de saciedad que la madre tiene que ver, que cuando el lactante hace esto, pues que no insista. Dependiendo de la edad del niño, tiene una serie de señales de saciedad que hay que respetar.
Esta es la tabla de alimentación que le damos a los 6 meses también. Y ya para concluir, puedo decir que hay una serie de periodos críticos en la infancia relacionados con el desarrollo de la obesidad posterior, que el principal de ellos es el periodo de los 1000 días, porque es donde se produce la programación. Que la obesidad infantil, que lo estábamos hablando antes, es una enfermedad programada, por lo menos en gran parte es una enfermedad programada. Que la programación temprana se produce en las etapas más precoces del desarrollo, el periodo de los 1000 días, que la acumulación de factores de programación va aumentando proporcionalmente el riesgo de obesidad, que la programación mediante mecanismos epigenéticos, a diferencia de los otros tipos de mecanismos, es heredable, que los programas de prevención deben ser a edades tempranas y desarrollarse dentro de estrategias de ciclo vital. Y nada, muchas gracias por venir, por escucharme con paciencia y que nos inventemos con cada niño nuevo. Subimos para el debate, pues se preguntas y eso. Un poquito de eso. Sí, Bueno. Muy interesante, yo pienso que es muy interesante, es verdad que son muchos conceptos y a lo mejor algunos nuevos, ¿no? Pero yo creo que podemos conversar alrededor de lo que nos han presentado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si de entrada lanzo yo alguna. Hay preguntas. Bueno, mi pregunta es muy cortita. Estamos hablando de la programación en relación con la obesidad infantil, pero esa obesidad infantil tiene relación esto con la obesidad de adultos, ¿no? Vale. Porque también hay mucha obesidad de adultos. Hay niños que no son obesos después, hay adultos que no lo han sido. Entonces, actualmente el indicador que mejor se relaciona, el indicador en la infancia, que mejor se relaciona con el mantenimiento de la obesidad en el adulto, es la aparición del rebote adiposo precoz. Eso así ya se resuelve. Vale. El rebote adiposo es un proceso fisiológico que se produce sobre los 6 años y que consiste, el niño cuando nace tiene la mollita, nace con una composición con grasa, hay un pico, hay una de las diapositivas, ¿no? Hay un pico de grasa a los 6 meses, a partir de los 6 meses va disminuyendo, son muy delgados a partir de los 2 años, entre los 2 años y los 6 años, más o menos, los niños tienen que ser muy delgados, porque es cuando menos masa grasa van a tener de toda su vida. ¿Vale? A partir de los 6 años, el niño empieza a aumentar la proporción de grasa, de forma normal y fisiológica, no patológica. Cuando ese aumento de la masa grasa ocurre precozmente, cuando el rebote adiposo es precoz y se puede ver en 2, 3, 4 años, eso sí tiene que ver, eso hace un tracking, hace una continuidad con la obesidad en el adulto. Es el indicador más fiable de riesgo de obesidad mantenida en el adulto y de asociación con enfermedades metabólicas, también de dislipemia, de hipertensión, de... Ese es el riesgo. Una programación, es decir, un niño que tiene factores de programación no indica que tenga que ser obeso. Se puede luchar contra ello. ¿Vale? ¿Y con qué lucha? Con los factores de estilos de vida que hemos visto. Lo que, si encima el niño tiene factores de programación, le han acostumbrado a sabores dulces, le han forzado a comer y el niño no es capaz de regular el apetito, no tiene estilos de vida en la familia, que come con la familia, le ponen la tele, lo distancia. Esos son los recursos que tenemos después para intentar controlar la programación, pero la programación ya está hecha. Hay personas que están toda la vida controlando, porque en cuanto se descuidan un poco en sus hábitos de vida y dieta, comen mucho peso, y hay personas que comen lo que quieran, de lo que quieran, y no lo comen. Y eso no es solo genético, es epigenético.
Entonces, ni todos los niños que lo son van a serlo después, ni porque un niño llegue a los 6, 7 o 8 años delgadito no quiere decir que después no pueda ser. Depende de muchas cosas, pero la programación es el primer paso. No, quería preguntarte, Sí, sí. ¿cómo estáis evaluando la eficacia de estos activos que estáis llevando? ¿Si es que hay una primera evaluación o a más largo plazo? A largo plazo, que creo que me dará tiempo antes de la jubilación, siempre se recomienda cuando hacen un estudio de prevalencia de obesidad infantil que se valore entre los 6 y los 9 años. Después de los 6 para que no influya la edad del rebote que hemos dicho, y antes de los 9 para que no influya el estadio de la pubertad. Eso también cambia. Por lo cual yo quiero hacer la evaluación definitiva con 8 años. Pero mientras tenemos que ver. Y la forma que vamos a hacerlo es con la composición corporal del teníamos varias opciones. Tenemos el VIA, porque DEXA un VIA portátil con impedanciometría, pero el niño tiene que estarse súper quieto, le tienes que explicar a los padres que le va a meter una pequeña corriente eléctrica y no. Entonces lo que hacemos es que medimos los 4 pliegues y mediante la fórmula de Siri calculamos la composición corporal a los 2 años. Tenemos un grupo control no intervenido, ya estamos haciendo, ya tenemos 100 y pico de casos, y después el grupo intervenido, que empezaron los embarazos en enero, cuando cumplan 2 años volvemos a ver. De la aplicación de la madre, te pregunto, muchas veces se lleva control de embarazo, ¿cómo se están respondiendo? Pero me refiero de verdad, quiero decir, porque muchas veces te dicen que sí o no. No, sí. Yo trabajo en una zona, yo aunque estoy en la zona básica de Puerto Real, he pasado consulta en el Río San Pedro, una zona muy deprimida, y me preguntan, y se hace una charla y vienen casi todas con los niños, y cuando vienen te dice, mira que no le he dado, que tengo que dejar darle el pecho y con mucha pena, y como me dijo que le di una leche baja en proteína y no me acuerdo cuál era, vengo para que me diga cuál le doy. Lo reciben bien, y en el embarazo también, y le dan la vitamina D hasta el primer año, y le dan de comer lento, y el biberón, digo, tarda el biberón 20 minutos, 30, lo que sea, como si estuvieras con el pecho, y se lo dan y te lo dicen, pues mira, ya estoy consiguiendo 20, antes lo daban 5, ya estoy en 15, 20. Bueno, la etapa del embarazo y el primer año sobre todo es una etapa de mucha sensibilidad de la familia ante la salud. Entonces ahí todas las recomendaciones normalmente hay que ir, no, o sea, está nada más que verlo, no. Pero la mayoría, yo me he sorprendido. Y de las preguntas que te hacen cuando tienen dudas sobre el tema, y además se llevan una hoja a casa, la pueden ver, le indico algún enlace donde pueden ver también cosas. La respuesta es buena. Y la tasa de prevalencia de lactancia exclusiva a los 6 meses son muy altas. Manolo quería decir. ¿Hay horario para desarrollar ese programa? ¿Tenéis horario? ¿Tenéis profesionales? ¿El equipo está cohesionado? ¿La administración te apoya? La administración no me hace porque me ha puñetero caso. A mí ese programa que has explicado, me ha hecho muchísima ilusión, ¿no? Además me ha encantado porque además es el sitio idóneo, como tú dices, en la atención primaria. Yo he estado de enfermero de Nueva Arilla, en un pueblo agrícola rural, y el sitio es idóneo, pero eso, os dejan en programación, el no equipo, consienten, nos dejan estar. Es que verá, es muy importante, es una pena. Fíjate que parece, fíjate lo que has planteado, ¿no? Lo que has planteado desde antes del embarazo hasta la edad de 9 años, más o menos, y has programado la vida realmente He programado la programación. Bien, eso, de la vida de los críos, ¿no? De los chavales,
Y lo importante que es eso, tenerlo claro, la administración, también los profesionales, y luego, claro, si está claro y hay ilusión, pues la gente, como tú dices, cuando planteas una cosa que tiene base científica, que además está dándole facilidades, que además ahora por los medios que hay en internet se pueden facilitar muchas cosas, es que es un programa que la gente creo que aceptan de buen grado, como tú bien dices, y además es que es verdad, es que no puede ser de otra forma. No estás diciendo nada diferente de lo que por lógica tenemos que hacer, salvo el tema de las proteínas, que es muy nuevo, las nuevas funciones de la vitamina D. El resto de las cosas no son nuevas en sí mismas. Lo que es nuevo es el enfoque y la continuidad y el porqué y las consecuencias. Eso es lo nuevo, pero no las recomendaciones en sí, salvo las proteínas y las vitaminas. Yo tengo la suerte de estar en un centro de salud. Yo estoy en El Río y en Puerto Real hay dos. En uno, el antiguo, hay tres pediatras, los tres son pediatras interesados en formarse, tienen la edad nuestra, porque ya los pediatras estamos por encima de 50, casi todos, pero tienen ilusión, se forman, les interesa el tema. Una de las pediatras es miembro del comité de lactancia de la Asociación Andaluza de Pediatras. Es decir, he tenido la suerte de tener compañeros que no solamente te lo hacen por hacerte un favor, sino que están implicados en el tema. Tengo la matrona que es estupenda, súper motivada desde el principio, que tampoco siempre es así, porque ella, toda la parte del embarazo, yo empecé a hacerla con ella, pero ya la hace sola. Tengo enfermeros que nos unimos a la hora que sea y nos podemos hacer, yo los formo un poco en el tema y están encantados, y cuando hay otra reunión y me voy a ir fuera del horario de trabajo contigo para ver cómo lo haces. Tengo la suerte esa, y por saber que puedo contar con los profesionales que me hacen falta, es por lo que nos decidimos a presentar el proyecto. El proyecto lo presentamos hace un año y pico, y bueno, conseguimos financiación de fondos FEDER para contratación del estadístico, que los médicos no sabemos, así para contratar un poco de personal que nos faltaba en el grupo de investigación. La administración lo sabe. Llevo un año y pico, no me han dicho nada. Por supuesto, no me quitan horas de consulta para que yo pueda ir a reunirme con nadie, me tengo que pedir favores. Ahora, eso sí, me han pedido un resumen para incluirlo dentro del objetivo. La estadística, claro. Y te han preguntado cuántos niños has visto. Sí, te preguntan cuántos niños has visto, pero no qué es lo que has visto de los niños. Claro. Es que ese es el tema. Ese es el tema, pero no podemos esperar que la administración es la administración. O dejas la medicina o te buscas lo que te gusta. Pero fíjate lo importante que lo que tú has explicado aquí, ¿no? No es lo mismo que, oye, que mira, que el niño no le cae bien la leche, ¿qué otra cosa le doy? Esto. Adiós. ¿No? Tú estás incluyendo todo ese proceso, toda esa información dentro de un proceso en el tiempo. El eje central de la prevención de la obesidad a través de la programación metabólica como eje de recomendaciones de todo, porque todo va a influir en eso. Entonces, digamos que la novedad es usar ese eje de comunicación con los padres, ese eje de programación correcta, porque usted, todo lo que usted haga al final termina ahí. Y además seguro que se utiliza la sanidad pública y no la sanidad privada, y atiende con este procedimiento que tú estás planteando. Tenemos siempre el problema del tiempo. Claro. El tiempo que nos come, pero es lo que hay. Es decir, yo por eso decía, yo no quiero un proyecto y financiación para contratar. Voy a contratar 2 nutricionistas, 3 enfermeras, 2 matronas que van a ir por las casas todos los días, le van a dar consejos, porque aunque eso fuera efectivo, no es trasladable a la práctica.
que me ha hecho ilusión, me ha entrado ganas de desjubilarme, me he metido a hacer el programa. ¿No? Pues gracias. Y llevamos un año y bueno, yo también quiero que porque no es solamente el desarrollo del programa, sino yo creo que estos conceptos hay que difundirlos. Y cuando Carmen nos ofreció la posibilidad de venir y contarlo, digo, pues yo lo cuento, que haya uno, que haya tres, que haya lo que sea, pero yo creo que son conceptos que no se conocen, que son nuevos y que nos permiten hacer cosas diferentes de las que se han hecho. Yo es que pienso que lo que has planteado nos dibuja un nexo muy importante de la sanidad con la educación y con la cultura, ¿no? Como decía antes también en la presentación, ¿no? De la actividad, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es un programa muy interesante, pero basado también en que muchas veces a la gente le falta mucha información y a veces a las personas, bueno, nos falta a nosotros y nos hemos enterado de muchas cosas, pero a veces hay muchas madres que se enteran de cosas que realmente no tenían ni idea. Hay veces que te dicen que es verdad que no, esto no lo sabía, pero información hay, lo que le falta muchas veces es la motivación de para qué lo voy a hacer. Sí, pero el que tú le expliques que esa conducta que ella tiene tú le explicas las consecuencias exacto, que puede incide en la obesidad de su hijo y la obesidad de su hijo y va a incidir luego en todos los aspectos de salud del hijo, ¿no? Y ya encuentran la motivación para ponerle límite y para ponérselo muchas veces ellos mismos. Y no deja de ser una cosa cultural, de estilos de vida y cambio de estilo de vida. Y además se lo dice desde el ámbito de la autoridad que te da la formación que tú le dispensas, y muchas veces hay gente que sigue costumbres o sigue hábitos que la madre le ha dicho, la abuela o la vecina, ¿no? Pero que se consiguen cosas, ¿no? Claro, por supuesto. Y además yo creo que es muy importante que escuchen el mismo mensaje desde la primera visita de la matrona, el pediatra que llega, el enfermero que llega y hasta los 2 años todo el mundo estamos ahí, pom. Aparte hay que usar los espacios que ya existen, que no es decir, los talleres a lo mejor son cosas nuevas que solamente se ha creado un taller más. El primero es el único nuevo. Pero, claro, lo demás simplemente se ha modificado un poquito el contenido y la distribución del tiempo, la verdad. Ahora yo tenía una pregunta, porque en todos los factores de programación temprana que has explicado, aunque todos sean importantes, como dices, porque se van sumando y según si hay más, es más probable, ¿no?, que se dé el problema de obesidad. Sí has remarcado mucho el tema de la lactancia materna, ¿no? A mí me ha impresionado lo que has explicado de las leches artificiales, porque no lo sabía, no sabía que había ese grado de proteína tan alta y me sorprende que si eso ya está investigado y se sabe, no haya tampoco una sensibilidad, digamos, de los estados en controlar que los laboratorios no hagan eso. Pero técnicamente es muy difícil. Sí. La leche de fórmula, los preparados lácteos que se llaman ahora, están hechos a partir de leche de vaca, que es la más fácil de encontrar. La leche de vaca tiene una concentración en proteínas de 3 y pico, no acuerdo, 3,2, 3,3. Y claro, dice, bueno, pues le quito y la dejo en 0,9. Sí. El problema es que la proteína de leche de vaca no es exactamente la misma que la proteína de la madre. Si yo me limito a quitar, me voy a quedar deficitario de una serie de aminoácidos esenciales, sobre todo la metionina y el triptófano, y me voy a quedar deficitario, y entonces tengo que buscar la forma de quitar sin bajar del límite que se considera que es deficitario de un aminoácido que el lactante no es capaz de producir y que tenemos que dárselo con la alimentación. Entonces hay estudios experimentales ahora mismo con 1,6. Estamos hablando de 1,9 gramos por 100 kilocalorías. Hay estudios de 1,6 que ya han demostrado que son seguros, que mantienen un crecimiento, pero claro, yo tampoco le puedo dar 1,6 a un niño cuando nace, porque es que la leche de la madre tiene 2 por 1. Si yo a un recién nacido le doy 1,6, no le dejo un ritmo de crecimiento bueno, tendría que tener una leche para cada mes, hasta que llega a los 3 meses, y a partir de los 3 meses sí le puedo dar 1,3, pero en los primeros meses no, es muy complicado. Sí, hombre, técnicamente. me
me imagino que Es muy tiene complejidad técnica, Muy pero complejo. siendo tan importante, ¿no? Que no sé, que hubiera más. A raíz de los estudios estos, el estudio Shock, que fue el que se publicó hace, pues ya llevan 11 años de seguimiento, pues a partir de ahí las empresas han empezado a bajar. Es que antes estaban algunas del número 1, estaban en 2,5. Ya no hay, ya están entre 1,8 y 2,2. Sí, por lo menos. Todas han bajado y cada vez están bajando más, pero técnicamente no es fácil. La solución, ¿cuál es? Siempre mejor una lactancia mixta que una lactancia artificial, porque por lo menos si la lactancia mixta le estoy dando uno con uno, estoy compensando un poco el exceso de la lactancia artificial. Y después no dar excesos de leche, no usar leche como un recurso. Cuando el niño no quiere nada, le doy leche. Con lo cual estamos dando exceso de proteína. A corto plazo no van a bajar más de 1,8 en los próximos años. Y luego tenía otra pregunta, porque tú has dicho que la importancia de la lactancia materna, ¿no? Hasta los 6 meses, aunque no es exactamente lo que nos has desarrollado, pero a mí sí me sorprende porque es algo que cada vez se está imponiendo más. Esta nueva, no sé si es una moda, una reivindicación, pero hay un colectivo de madres lactantes que están llevando la lactancia a demanda del niño, pues hasta los 6 años, hasta edades muy avanzadas, ¿no? No sé si eso se ha estudiado o se ha visto, si tiene algún efecto en el desarrollo posterior del niño a nivel nutricional. Sabemos de los efectos a nivel psicológico, pero no sé si sobre esto tienes una opinión, pero yo es que lo estoy escuchando cada vez más, ¿no? Y además a demanda del niño, sin regular ritmo ni nada. Cuando el niño quiere teta, va y la come y punto, hasta la edad que el niño decida. Se recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Y después, dice la OMS, dicen las organizaciones científicas, que si quiere la madre y el niño, hasta los 2 años. A los 2 años. Pero a ver, a partir de los 2 años no hay un volumen suficiente de casos que quieren esta práctica como para poder hacer un estudio de qué pasa después. Mi opinión es que a ver, cuando llega el niño a los 6 meses no hay que dejar el pecho, no hay que hacer una sustitución de una toma de pecho por una toma de carne o de verdura o de lo que sea. Puedes dar el pecho y ofrecer cosas. Estamos en una etapa de transición, donde vamos aportando nutrientes diferentes y aportes calóricos diferentes. Pero cada vez tiene que ser más. Mientras la lactancia materna no interfiera con otros parámetros de desarrollo que también son importantes, como la variedad de la dieta después, hábitos de sueño, mientras no interfiera con eso, no hay problema en llevarlo a los 2 años. Encuentran muchas madres que están fritas del niño, están hartas del niño porque en cualquier lado no la dejan tranquila, se la agarran al pecho. Y no solamente por el cansancio de la madre, es que eso le quita al niño el apetito, la sensación de hambre, porque está chupando continuamente la sensación de hambre de comida. Por lo cual al final tomas mucho lácteo. Llega un momento que el lácteo no puede ser lo principal. Una dieta muy láctea te va a llevar siempre a un hierro bajo, una ferropenia, siempre. Entonces hay que hacer una transición en cuanto a la cantidad del yo puedo mantener la lactancia hasta el año, pero no puedo dejar que siga siendo el alimento principal. Tengo que hacer variedad de dieta y después, si el niño quiere, después de comer o antes de comer, pero siempre tiene que empezar a comer cosas diferentes. Y después está el niño que usa el pecho para dormir, cuando está triste, cuando está preocupado, cuando está incómodo, cuando está... Yo eso le recomiendo a las madres que lo consigan. O sea, el niño, y eso también te lo dicen los expertos, el niño a partir de 1 año tiene que saber que la noche es para dormir y el pecho para comer cuando toque. Si las condiciones son esas, puedes continuar hasta los 2 años. Si el niño se despierta cada 2 horas por la noche y porque quiere pecho, no.
sea que sí, pero no. Quizá tiene que ver más, y tú eres más especialista en eso posiblemente, con una necesidad emocional de la madre muchas veces. O sea, es que a veces ese Nos tipo de meteríamos en madre el apego prolonga. inseguro, el apego inseguro, el apego seguro. ¿No? Entonces, Eso ahí hay no es que... la madre, no es el niño. Sí, es una dependencia más de la madre que del niño. Lo que pasa es que el niño que está, por ejemplo, le viene, pues vale. Hoy he visto una con un niño con 2 años y medio, que está, digo, mira, ya desde el punto de vista nutricional no tiene No le sentido. interesa, ¿no? Pero es que me da pena. Es eso, realmente. Entonces después no venga con problemas de sueño, con problemas de apetito, con un hierro bajo, ¿vale? Entonces que sepan las consecuencias. Yo tampoco les voy a decir, no, tú le dices las recomendaciones, pero a partir de los 2 años yo no le veo mucho sentido. Nutricionalmente no tiene ningún interés. Ni desde el punto de vista del anticuerpo, ni nada, ya nada. Anticuerpos de los Desde 6 el año, meses. básicamente. Los primeros 6 meses, Sí, porque sí, hay un sí. componente de la leche que no he hablado, porque no interviene en la programación, que son los HMO. Los HMO son oligosacáridos que intervienen en la inmunidad, que intervienen en la microbiota. Hay cosas que los primeros meses o te los da la leche de la madre o no lo tomas. Pero ya cuando empieza a ser un complemento de la dieta, ya hay que pensar. Sí. Bueno, pues no sé si hay más preguntas, si no, muchas gracias Bernardo y encantado. Me imagino que en otro momento te invitaremos porque nos ha gustado mucho y nos podrás contar cómo has seguido y los resultados, la formación que hagas y demás. Muchas gracias. Nada, gracias. Y gracias a la